Saludos a todos, bendiciones. Vamos a seguir con el estudio de la palabra. Traemos el estudio de la palabra el día de hoy hablando del misterio de la piedad, que traducido sería el misterio de la justicia de Dios entregada a los hombres para salvación. Para hablar de la justicia de Dios, el mejor libro de derecho que existe en la Biblia es el libro que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. A los romanos les explica ampliamente el apóstol Pablo el misterio de la piedad. Recordemos que ese misterio había estado encubierto. Dios lo había decidido así. Usted y yo no podríamos haber hecho otra cosa más que esperar que Dios revelara. Por eso mismo, hoy en día, aunque ese misterio ha sido revelado, es necesaria la predicación y es necesaria la asistencia del Espíritu Santo para poder abrir los ojos al mundo espiritual. Reducido es que no es que cualquiera pueda reconocer que Cristo Jesús hace la función de Salvador. Uno quisiera que fuera más sencillo, pero por eso no es sencillo. Quizá por esa razón, o por muchas otras razones, es que el hombre no ve en Jesucristo como la única opción que la palabra de Dios presenta al Dios hecho carne para traer salvación o justicia al mundo. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Los actos de fe que Abraham había tenido le fueron contados como justicia. La salvación de Dios es contada como justicia. ¿Por qué como justicia? Vea este asunto. El reino de los cielos tiene como una oficina de derecho legal. En esa oficina de derecho legal se discute su culpabilidad, mi culpabilidad. Es como tener un juez, un fiscal, un defensor, un acusador. Hay una demanda. La misma demanda se genera por el pecado que hay en el hombre. Pero además el acusador es Satanás, quien nos acusa de transgredir la ley. Aunque él sea un transgresor, pero él acusa a la gente de transgredir la ley y le exige a Dios que se cumpla su justicia. No por Satanás, sino por Dios mismo. Esto lo hizo Dios por Dios mismo. Por eso la palabra deja claramente explicado en 1 Timoteo 3:16 que era un misterio. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este misterio había estado cubierto por mucho tiempo y no había sido ni siquiera revelado en los tiempos antiguos. Esto que Dios hizo no lo hizo por causa de Satanás, sino lo hizo por causa de su santidad, porque Dios es santo y Él es justo y Él es juez. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Esto no es porque haya un acusador, sino porque la misma santidad de Dios exige un juicio a la transgresión de sus leyes. Que aparezca un personaje extra, eso quizá es un bono extra para nosotros tener un acusador de esta naturaleza. Porque sin acusador o con acusador, Dios debe aplicar su ley. Y la ley de Dios es que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, no que haya un acusador o porque haya un acusador, tiene que haber un delito. Si a mí me acusan de algo es porque incurrí en un delito. ¿Y en qué delitos? Pues en las leyes de Dios. Las leyes de Dios, cuando los seres humanos las transgredimos,
incurrimos en faltas en contra de Dios, y cuando incurrimos en faltas en contra de Dios, Dios considera que esas faltas son pagadas o tienen el mérito de la muerte. A través de Cristo Jesús la ira de Dios fue aplacada y el sacrificio de Cristo Jesús compró la redención de nuestra vida y pagó por nuestros pecados. Y ese misterio y esa forma Dios la tuvo encubierta mientras la ley funcionó hasta que Jesús vino al mundo. 33 años, Cristo Jesús empieza a predicar, desarrolla su ministerio, deja un evangelio de predicación, se destapa el misterio de la salvación cuando Cristo Jesús va a la cruz, muere y resucita el tercer día, y empieza la era de la gracia. La era de la gracia no es otra cosa más que el regalo de Dios que le da a los hombres para que puedan salvar sus vidas a través de el pago que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que vemos entonces es que Jesús vino a resolver un asunto del Padre directamente. Cristo Jesús no vino a resolver un asunto de un pleito que Dios tenía con alguien en el cielo. Cristo Jesús vino a resolver un asunto particular del Padre Celestial. Él se ofreció. Cristo Jesús se ofreció para ir a la cruz del Calvario y pagar por la ira que había. Y lo podemos leer en la palabra de Dios, podemos leerlo muy bien. Dice Romanos 5:17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y eso es hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ahí está plenamente identificado el misterio de la salvación. El versículo 18 de Romanos 5 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y entonces quitamos aquí el pecado de Satanás, no tiene nada que ver con el pecado del hombre, aunque Satanás intervino, pero es el hombre el que da respuesta de sus actos, y de eso se trata el juicio final del trono blanco, cada quien dando cuenta de sus actos. Terminemos el versículo. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Nos vamos a saltar al 5:21, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, cuando hablamos del misterio de la piedad, lo que estamos hablando es el plan que solo en el corazón de Dios se pudo idear para que hoy en día, que usted y yo estamos vistos por Dios como pecadores, tengamos la oportunidad de redimir nuestras vidas y salvarnos de la condenación eterna que viene a causa de la transgresión o viene a causa de la naturaleza de pecado que en todos existe. La palabra es clara al decir que nadie puede decir que no hay pecado en él. Nadie puede decir que no existe pecado en él. ¿Y hay versículos para eso? Sí, hay versículos. Podemos ir a Primera de Juan, y lo voy a invitar a ir a Primera de Juan 1:8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto solo podía estar en el corazón de Dios: redimir a la humanidad, restaurar a la humanidad. Esa es parte de la venida de Jesucristo. Mostrar una nueva naturaleza, la intención de Dios de desarrollar en el hombre una nueva naturaleza. El versículo que lleva por nombre nuestra iglesia Vida Nueva amplía lo que estamos hablando, y usted puede ir a 2 Corintios
5:17 y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Esto proviene de Dios. No tiene que ver ni el hombre, ni tiene que ver una potestad, ni un soberano, ni un príncipe de las tinieblas. Esto viene del corazón de Dios, porque Dios busca en su santidad que lo que Él está restaurando también esté en santidad. Ninguno que esté en pecado entrará al reino de los cielos, así que el único camino para esa redención es Cristo Jesús. Y este día lo invito a levantar sus manos ahí en su lugar y decirle al Señor con palabras sencillas, Señor, confieso que he pecado, confieso que soy transgresor de tu ley, te pido perdón, límpiame mis pecados, haz tu justicia en mi vida a través del sacrificio de Jesucristo, para salvación de mi alma. Amén. Una de las preguntas que nos podríamos hacer respecto al estudio de la salvación, yo dije que esto tenía que ver con asuntos legales. Desde el momento en el que Dios aparece como juez, eso me hace pensar entonces que hay un proceso legal, porque los jueces no aplican a menos que haya un proceso legal. Y Dios es un juez y Jesucristo es juez. Dice el Salmo 56, dice, y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez. Isaías 33:22 dice, porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Segunda de Timoteo 4:8 dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Seguimos leyendo. Hebreos 12:23 dice de la siguiente manera, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Santiago 4:12. Hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú quién eres que juzgas a tu prójimo. Podemos seguir buscando pasajes. Isaías 3:13 dice, el Señor se levanta para contender, está en pie para juzgar a los pueblos. Salmo 82:1 dice, Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. Apocalipsis 20:11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, Dios preparó este misterio para lo siguiente, porque Él un día va a juzgar a toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser viviente antes de la segunda venida de Jesucristo, milenio, y aún cuando Satanás sea soltado y engañe a las naciones, hasta el último día, digámoslo así mejor, hasta el último día en que Dios haya dispuesto que se van a realizar los juicios. Dios va a juzgar y a cada uno a través de un sistema. Antes de la gracia, por medio de Jesucristo, la única manera de juzgar a los hombres era por sus actos de justicia.
a los israelitas a través de la ley. Antes de la ley, a través de los actos de justicia. Y antes del diluvio, me imagino que a través de los actos de justicia. No hay otra manera, porque estamos delante de un Dios justo. Pero yo quiero que a usted le quede claro que en este asunto de la justicia de Dios, este misterio que fue revelado a los hombres, hay un tema de juicio, hay un tema de juez. Y una vez más, es un asunto de nuestro Señor. Aquí no tiene que ver ningún ser externo a Dios, el motivador para lo que se nos va a venir, sino directamente tiene que ver con un asunto de la soberanía, de la justicia y la santidad de Dios. No hay otra forma. ¿De qué se trata entonces la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio se trata entonces de decirle a la gente que un día vino Jesucristo, Dios, mejor digámoslo así, que un día Dios determinó un plan en el cielo, en donde Él tenía que mostrar justicia. Decidió en su momento que la mejor manera de mostrar justicia era a través de un único sacrificio. El único sacrificio que podía darle paz al corazón de Dios tenía que ser suficientemente grande para que todos los pecados del mundo fueran comprados. Ningún ser humano tenía la capacidad, el honor, la limpieza, la pureza, no calificaba. Los seres angélicos creados por Dios, ninguno daba la talla. Así que Dios mismo tenía que otorgar un sacrificio. Y eso lo hizo a través de Jesucristo su Hijo. Por eso, busque por favor Colosenses 1:20. Y dice Colosenses 1:20. Vamos a leer un poco antes. Desde el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí, si usted observa, incluye toda la creación universal, no solo la tierra, porque habla de tronos, de dominios, principados, potestades, huestes. Estos son seres angélicos. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas está hablando antes de toda la creación del universo, no solo de la tierra. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la fuente de la existencia de todas las cosas. Pero agrega en el versículo 18, además la iglesia que fue elegida para predicar, o lo que es llamado en la palabra de Dios la novia del Cordero, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que lo leímos anteriormente en Romanos, como de dos pueblos Dios quiso hacer un solo pueblo que le adore. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, ya hablamos de esto, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia podría ser difícil para algunos, pero es como decir, así que Él es el primero en todas las cosas. 19. Por cuanto agradó al Padre. Pare un momento por ahí. Agradó al Padre. Esto no viene por ninguna motivación externa. Esto nació, estimado amigo y estimado hermano, en el mero centro del cielo, en el trono de Dios. Allí se discutió la forma, allí se discutió el derecho legal, allí se discutió toda la ley, allí se discutió la gracia, allí se discutió cuál era el precio que se debía pagar para que usted y yo hoy tengamos la oportunidad de ser salvos.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, es decir, hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, pero mire, qué interesante, como las que están en los cielos. Quiere decir que en los cielos aún había algún tipo de conflicto, y este es el tipo de misterios que yo he dicho que Dios no nos permitió conocer, porque los ángeles que pecaron, la Biblia enfatiza y es clara en decir que ellos no tuvieron perdón y están condenados en prisiones eternas hasta el día del juicio, y su destino es el infierno. Entonces hay otras cosas que usted y yo no sabemos, misterios de Dios. Como la gracia de Dios era un misterio, aquí encontramos otro misterio, porque entonces yo tendría que preguntarle a Dios, ¿qué reconciliaste en los cielos? Te reconciliaste con el sol, con la luna, pero ya vemos que antes está hablando de potencias, de gobernadores, de huestes que habitan en los cielos, que usted y yo no vemos, pero ahí habitan. Y entonces termina el versículo diciendo, haciendo la paz mediante el medio. El medio es importante, la sangre de su cruz. Y este es el pago. Así que, amigos, si a usted le ofrecen que la salvación es gratis, es correcto que le digan de esa manera, es gratis, para nuestros términos. Pero realmente la salvación no es gratis. La salvación fue pagada a través de la sangre de Jesucristo. Ahora, lo correcto es decir, yo no debo pagar por esa salvación. Yo no debo llevar un cheque para ser salvado. No debo hacer más sacrificios para ser salvado, como antiguamente acostumbraba los israelitas a hacer un sacrificio anual. Dice la palabra de Dios que el sacrificio de Cristo Jesús fue uno y es suficiente para siempre. Uno y suficiente. Ya no hay que hacer más sacrificios. Sin embargo, la vida cristiana no es que vayas a la iglesia, un día levanté la mano y ya soy salvo. No, eso no funciona así. En el Evangelio se nos va la vida completamente. La vida completamente es una relación con Dios. Si al final la gente quiere decir, ¿y usted qué religión tiene? Al final religión tiene que ver con creencias, pero nosotros lo que tenemos es una relación con nuestro Creador que hizo la paz con nosotros mediante la sangre de Jesucristo que se efectuó en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio. No puedo salvarme de otra manera. Y si no puedo salvarme de otra manera, entonces debo salvarme de la manera que Dios ha elegido para que yo me salve. Y la manera que Dios ha elegido para que yo me salve es que yo acepte a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Dice Romanos 5:1, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere hallar paz con su Creador, el único camino por medio del cual usted puede tener redención delante del Padre es a través de Jesucristo. Se hizo un pago legal, porque recuerde que este es un tema legal en los cielos. No es en la tierra, no tiene que ver con jueces humanos, no tiene que ver con otro tipo de jueces, tiene que ver con el juez del universo, que un día va a juzgarte a ti, va a juzgarme a mí por lo que hayamos hecho. En 2 Corintios 5, 19 al 21 dice de la siguiente manera: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es que esto es increíble. Cada vez entonces que en la iglesia a un hermano usted le habla a una persona de arrepentimiento, es como que si Dios le está diciendo a ese hombre, por favor arrepiéntete. Lo que el hombre
está haciendo al rechazar esa palabra, no le está rechazando a usted. A quien está rechazando es directamente a Dios y a su plan de salvación, a su plan de justicia. Ese misterio que fue desatado, el misterio de la piedad, es que Dios tuvo misericordia del hombre y decidió salvarlo. Entonces sería muy tonto yo si no acepto su plan. El asunto es que Dios propone un plan y no propone una cartera en donde me diga plan A, plan B, plan C, mira si te gusta esto, o mejor aquello, o mejor por allá. No, Dios ha elegido un plan, y le basta a Dios ese plan, y no hay manera de salirse de ese plan. No hay dos planes, no hay tres planes. No es que yo pueda juntar un poquito de aquí, un poquito de allá, y quizás por ahí me salve. No, es un plan. Hay un camino, Cristo Jesús. Y es que Cristo Jesús entonces se convierte en nuestra salvación. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. No hay otra manera, estimado amigo y hermano. Y hoy vamos a terminar este pequeño estudio diciéndole hasta aquí. Dios está rogando por medio de este mensaje a su corazón hoy para que usted se arrepienta. Le hago una invitación hasta donde está llegando este mensaje para que acepte el plan de salvación de Dios para su vida. Recuerde que un día va a llegar al cielo delante del trono blanco y cuando esté delante del gran juez de nuestro Padre Celestial, Él le dirá, un día se te presentó la alternativa legal para salvarte. Y usted puede decir que le diga al Señor, no la conocí, y el Señor le va a sacar cada mensaje en donde Dios le rogó que se arrepintiera de sus pecados. Si hoy quiere arrepentirse de sus pecados, lo invito a hacer una oración junto conmigo y dígale a Dios, Padre, acepto tu plan, acepto tu forma y acepto tu único método. Entrego mi vida para que perdones mis pecados y me hagas limpio y acepto. Amén.